Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenido a mi canal. Este es el video número 7 del curso de teoría de conjuntos. Vamos a hablar de el axioma de fundamentación. Para hablar del axioma de fundamentación es recomendable primero hablar de relaciones bien fundadas, para lo cual también hay que definir previamente lo que significa elementos minimales en un conjunto respecto a una relación dada. Supongamos que entonces que nuestro R es una relación y X es un conjunto que vamos a fijar. X es un conjunto fijo. Vamos a decir que un elemento Y de X es minimal con respecto a la relación R. X es R minimal si no hay un elemento en X que esté relacionado con R en este orden. X, R, Y. Pensemos en relaciones de orden. Si R es una relación de orden en X, quiere decir esto que no hay un elemento por debajo de Y. De allí viene el nombre de minimal. Pero esto no solamente es para relaciones de orden, es para relaciones en general. Y, elemento de X, es R minimal, es minimal respecto de la relación R si no existe un elemento en X que esté relacionado con Y en este orden, en esta forma, ¿no? Que el par ordenado XY esté en la relación. No existe un X relacionado con Y en este sentido. De forma análoga podemos definir también lo que significa que es maximal. Y es R maximal en X. Eso no lo puse aquí, pero hay que enfatizar que estamos hablando de Y es un elemento de X que es minimal en X. El concepto, la idea es restringida al conjunto X. Y es R maximal en X, quiere decir, bueno, esta misma proposición cambiando el orden en el que aparecen aquí la pareja Y y X. Pensemos de nuevo en relaciones de orden. Maximal significa que no hay un elemento en X por encima de Y. En ese sentido es que hablamos de maximalidad. El concepto de maximalidad o minimalidad es sumamente importante en la matemática. Piensa, por ejemplo, en bases en un espacio vectorial. Piensa en ultrafiltros cuando estás en teoría de conjuntos. Piensa en ideales maximales en álgebra, etc. El concepto de maximalidad o de minimalidad es sumamente importante en matemática. Vamos entonces con el concepto de relación bien fundada o bien fundamentada. R es bien fundada en el conjunto A. R es una relación bien fundada en A. ¿Qué quiere decir? Todo subconjunto no vacío de A tiene un elemento minimal respecto de la relación R. Escribimos el concepto para todo subconjunto de A no vacío. Si ese conjunto no es vacío, entonces existe un elemento en X tal que Y es minimal con respecto a esa relación R. Una relación es bien fundada en un conjunto A si todo subconjunto de ese conjunto A no vacío tiene un elemento minimal respecto de esa relación. Vamos a ilustrarlo con un sencillo ejemplo. En este ejemplo vamos a definir primero el conjunto A y luego vamos a definir la relación. Vamos a definir la relación solo para este ejemplo
vamos a considerar que la relación sea como se hace tradicionalmente, ¿no? Las relaciones se definen tradicionalmente como subconjuntos de un producto cartesiano. Nosotros la hemos definido en este curso como simplemente conjuntos de pares ordenados. Pero para este ejemplo vamos a pensarlo así. E está formado por todos los pares de acá que satisfacen lo siguiente, ¿no? Vamos a definir que A está relacionado con B mediante esta relación E, sí y solo sí. A es un elemento de B, es decir, esta relación está definida a partir del símbolo de pertenencia. La interpretamos como la pertenencia de elementos a un conjunto. Definida así, E, vamos a ver que es bien fundada en este conjunto A. Comencemos con el conjunto X, todo A. ¿Qué pasa si X es todo A? Necesitamos hallar allí un elemento que sea minimal respecto de esta relación, respecto de la pertenencia. En el conjunto A, el 0 es minimal. Observa que no importa quién sea X, es imposible que X esté relacionado con 0 en esta relación. O sea, no, X no puede pertenecer al 0 porque el 0 es el conjunto vacío. Esto ocurre para todo X. Es decir, es imposible que este elemento esté aquí, es imposible que este elemento esté aquí. De hecho, es imposible que cualquier conjunto X del universo esté en 0. Así que este conjunto es minimal. El 0 es minimal aquí en este conjunto A. De hecho, cualquier conjunto X que contenga el 0, cualquier subconjunto X de A que contenga el 0, tiene un elemento minimal que es el 0. Así que tendríamos que analizar ahora los otros subconjuntos de A. Por ejemplo, el conjunto que solo contiene al 1, es decir, el conjunto que solamente tiene este elemento. ¿Tiene un elemento minimal? Sí, el mismo 1, porque no hay un elemento aquí que pertenezca al 1. El 1 no pertenece al 1. ¿Por qué? Porque el único elemento que está en el 1 es el 0. Y el 1 no es el 0 porque el 0 no tiene elementos y el 1 sí tiene. Así que es imposible que el 1 esté relacionado con el 1. Este elemento es minimal en X. Razonando de manera análoga a esta, puedes concluir que este conjunto tiene un elemento minimal. ¿Cuál es? Este elemento es minimal en este conjunto. Razonando de la misma forma como la hicimos ahorita, solo restaría ver que este conjunto tiene un elemento minimal. ¿Cuál es el elemento minimal? Bueno, no es este, porque no es este, porque este pertenece a este. Es decir, 1 está por debajo de este conjunto. Así que este elemento, no es el minimal es este. 1 es minimal en este conjunto. Este conjunto X, 1 es minimal. Todo su conjunto de este conjunto es minimal con respecto a esta relación, así que esta relación, la pertenencia vista aquí, es decir, restringida a este producto cartesiano, esto define una relación que es bien fundada allí. Es un ejemplo de una relación bien fundada. Ahora fíjate lo que ocurre con las relaciones bien fundadas. Vamos a ponerlo como una observación. Esta observación tiene 3 partes. Supongamos que R es una relación bien fundada en un conjunto A cualquiera. Entonces tenemos esta observación tiene 3 partes. Primera parte: toda relación bien fundada sobre un conjunto A es
irreflexiva sobre ese conjunto A. Es irreflexiva. ¿Por qué? Porque si tuvieras un elemento A en A que está relacionado consigo mismo, entonces el conjunto, vamos a llamarlo como lo hemos estado llamando, conjunto X formado únicamente por A, este conjunto no tiene elemento R minimal, porque A está relacionado consigo mismo. Hay un elemento en X que está por debajo de A, así que este conjunto no tiene un elemento R minimal. Por lo tanto, es imposible que A esté relacionado con A si la relación es bien fundada. Conclusión, entonces, toda relación bien fundada sobre un conjunto A es irreflexiva sobre ese mismo conjunto A. Número 2. Observación número 2. Si la relación es bien fundada, entonces es imposible que existan A y B en A, tales que A está relacionado con B y B está relacionado con A. Es imposible que haya dos elementos en A y que se cumpla A relacionado con B y también B relacionado con A. ¿Por qué? Porque si defines el conjunto X que tiene a A y B como elementos, el conjunto existe por el axioma de pares. Esto es un subconjunto de A y no tiene elemento minimal, porque A no puede ser minimal ya que B está relacionado con A, y B no puede ser minimal porque A está relacionado con B. Es decir, A no es minimal porque B está por debajo, B no es minimal porque A está por debajo. Ningún elemento de este conjunto es minimal con respecto a R. Entonces, si R es una relación bien fundada, es imposible que tú tengas un elemento de A relacionado con B y de nuevo este relacionado con este. Es como un ciclo, ¿no? No tienes ese ciclo A con B y luego B con A. Es imposible que haya ciclos en ese sentido. Esta sería la observación número 2. Observación número 3. Es imposible que existan X, Y y Z en A, tales que X esté relacionado con Y esté relacionado con Z, y Z esté relacionado con X. Me imagino que ya te darás cuenta hacia dónde vamos. X relacionado con Y relacionado con Z, y Z nuevamente con X, hablando de ciclos, ¿no? Hablando de ciclos. ¿Por qué es imposible esto? Porque si tú formas el conjunto X, Y, Z, aquí no hay elemento minimal. X no puede ser minimal porque tiene a Z por debajo. Y no puede ser minimal porque tiene a X por debajo. Y Z no es minimal porque tiene a Y por debajo. Este conjunto no tiene elemento R minimal. Por lo tanto, esta relación no es bien fundada. Entonces, toda relación bien fundada satisface esto. Es decir, no es posible que tú tengas un X, un Y y un Z de manera que este esté relacionado con este, y este relacionado con este, y este relacionado con este. A eso me refiero con ciclos. Y esto podemos generalizarlo. Una relación bien fundada es imposible que tú tengas situaciones como esta: X0 relacionado con X1 y X1 relacionado con X2, etcétera, y Xn relacionado con X0 de nuevo, ¿no? Es imposible que haya, si la relación es bien fundada, es imposible que haya un conjunto finito de elementos de A
de manera que x relacionado con x1, x1 con x2, x2 con x3, etc. Y luego xn de nuevo con el primero. Eso es lo que estábamos ilustrando como un ciclo. Que tú tengas este relacionado con este, y este relacionado con este, y este relacionado con el otro, etc. Y el último relacionado con el primero. Eso es imposible acá, en las relaciones bien fundadas. Y ya que estamos hablando de relaciones bien fundadas, es bueno también definir lo que significa que una relación sea un buen orden. Buen orden, porque de eso vamos a hablar cuando hablemos del axioma de elección. R es un buen orden en un conjunto A si es un orden total estricto en A, y además es bien fundada en A. Eso es lo que quiere decir un buen orden en un conjunto A. Una relación es un buen orden en A si es un orden total estricto en ese conjunto A y es bien fundado. Bien fundado y orden total estricto. Por ejemplo, pongamos como conjunto A el número 3. Recuerda que el número 3 es 0, 1, 2. Y pongamos como relación R, así como hicimos antes. Vamos a poner E en N por N. Podemos hacerlo así para ser drásticos. Su conjunto de N por N dado por A relacionado con B. De nuevo, la pertenencia. Es un buen ejercicio, te recomiendo que lo hagas, verificar que esta relación así definida es un buen orden en A. O sea, el conjunto 3 está bien ordenado con la relación de pertenencia. Ese conjunto está bien ordenado. En el que vimos anteriormente, en el ejemplo que teníamos anteriormente, no es un buen orden porque falla, por ejemplo, la transitividad. Teníamos el 0, es un elemento del 1, el 1 es un elemento del conjunto que solo tiene al 1, pero el 0 no es un elemento del 1, entonces no vale la transitividad. O sea, esto es verdad, sin embargo el 0 no está aquí, no vale la transitividad. Entonces en el ejemplo anterior, que teníamos una relación bien fundada, no era un buen orden porque no satisface, por ejemplo, transitividad. Tricotomía tampoco lo satisface. Si quieres puedes verificarlo como ejercicio. En el ejemplo anterior no vale tricotomía, por lo tanto no es un orden total. Ya con esto es suficiente, no se satisface la transitividad, pero bueno, si como ejercicio para practicar los conceptos estaría bien que verificaras por tu cuenta que en el ejemplo anterior no vale tricotomía. Así que no toda relación bien fundada es un buen orden sobre un conjunto dado. En el otro sentido sí es verdad, porque para hacer un buen orden se pide primero que sea bien fundado, y bueno, está incluido simplemente en la definición. Pero simplemente para que veas que no toda relación bien fundada es un buen orden. Esto que está acá vamos a ver que es bastante importante cuando desarrollemos teoría de ordinales. La relación de pertenencia visto como un buen orden en los conjuntos, ¿no?
Bien, entonces tenemos lo que son buenos órdenes, tenemos lo que son relaciones bien fundadas. Vamos con nuestro axioma de fundamentación. El axioma de fundamentación dice lo siguiente: para todo conjunto X, si ese conjunto X es no vacío, entonces tiene un elemento que satisface lo siguiente: no es verdad que exista un Z en Y que también esté en X. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Para todo conjunto X, si ese conjunto es no vacío, entonces él tiene un elemento que se comporta de esta forma. ¿Qué quiere decir que se comporta de esta forma? No existe un elemento en Y que también esté en X. Vamos a pensarlo en términos de lo que hemos estado hablando hasta ahora, de relaciones bien fundadas. Si B fuera un conjunto y esto lo viéramos como una relación definida en este conjunto, entonces esto diría que si esto es un conjunto y esto es una relación, estaríamos diciendo que esto es bien fundado. Voy a ponerlo entre comillas y subrayado porque no tiene sentido, ya que esto no es un conjunto, esto no es una relación. El símbolo sirve para definir relaciones, pero bueno, estamos siendo bien informales en esto que voy a poner entre paréntesis aquí. Si esto fuera un conjunto y esto una relación, esto diría que esa relación es bien fundada en el universo B. Vamos a verlo, fíjate. Estaríamos diciendo que para todo X no vacío, hay un elemento allí en X que es minimal con respecto a la relación de pertenencia. ¿Qué significa eso? Bueno, no hay un elemento de X que esté por debajo de Y. Eso es lo que estamos diciendo aquí. No hay por debajo de Y, por debajo en la relación de pertenencia, un elemento en X. No hay un elemento en X que esté por debajo de Y. Es decir, que Y es minimal con respecto a la relación de pertenencia. Solo que no lo podemos decir en esos términos. ¿Por qué? Porque para empezar, el universo no es un conjunto y esto no es una relación definida sobre esto, así que no podemos utilizar estos términos. Que esto sea bien fundado en el universo, esto sería un abuso de los términos, de los conceptos, ya que cuando hablamos de relaciones y de relaciones bien fundadas sobre un conjunto, estamos hablando de conjuntos, pero sirve como para fijar ideas, para entender lo que quiere decir el axioma de fundamentación. Todo conjunto no vacío tiene un elemento que se comporta como si fuera minimal con respecto a la pertenencia, si la pertenencia la viéramos como una relación en todo el universo. Es decir, todo conjunto tiene un elemento que no tiene elementos en común con X. Eso es lo que dice acá, si quieres verlo de otra forma. Eso es lo que dice el axioma de fundamentación. Y pensando en esto de bien fundado sobre, haciendo un razonamiento análogo al que hicimos en las observaciones que enumeramos hace rato, el axioma de fundamentación evita que en el universo ocurran cosas como esta,
conjunto X pertenezca a sí mismo. O sea, esto no puede pasar en el universo si tú asumes el axioma de fundamentación. ¿Por qué? Porque si esto ocurre en el universo, entonces el conjunto Z formado por X, este conjunto viola el axioma de fundamentación. No hay aquí un elemento que cumpla con esto. Es decir, X tiene un elemento, perdón, Z tiene un elemento que es X, este elemento X está en Z, y además X está en X. Entonces tienes X pertenece a Z y X pertenece a X. Eso vale para todo elemento de Z, entonces está violando esta condición. Para todo elemento de Z, todo elemento es el único X, ¿no? Todo elemento de Z tiene un elemento en común con ese consigo mismo, ¿no? X pertenece a X y X pertenece a Z. O sea, no hay minimalidad aquí. Esto es el mismo razonamiento de la observación 1, cuando hablábamos de relaciones bien fundadas. Una relación bien fundada no puede darse que X esté relacionado consigo mismo, porque este conjunto viola el hecho de que la relación es bien fundada. Así se enuncia que pertenencia es, entre comillas, bien fundado en el universo. Entonces, ser bien fundado en el universo implica que no hay reflexividad como esta. Entonces es imposible que X pertenezca a X, porque este conjunto viola el axioma de fundamentación. De la misma forma, siguiendo el razonamiento de la observación 2, es imposible que X pertenezca a Y y al mismo tiempo que Y pertenezca a X. ¿Por qué? Porque el conjunto Z dado por X y Y viola el axioma de fundamentación. Todo elemento de Z tiene un elemento en común con Z. O sea, X está en Z y Y está en Z, y está en X. X es un elemento de Z, Y es un elemento de X. Entonces, X es un elemento de Z que tiene en común con Z al elemento Y. Hay un elemento en Z, mejor dicho, este elemento X de Z tiene un elemento en común con Z. Viola esto el X y también el Y, el mismo razonamiento. Y es un elemento de Z que tiene en común con Z el elemento X, porque X también está en Y. X también está en Y. X está en Y, X está en Z. Entonces Y es un elemento de Z que tiene en común con Z el elemento X. Entonces tanto X como Y violan esta proposición de acá, que dice que si X es no vacío, entonces hay un elemento Y que no tiene a nadie por debajo en la relación, pero este elemento tiene por debajo en la relación a este, y este elemento tiene por debajo en la relación a este. Así que este conjunto Z viola el axioma de fundamentación. Por lo tanto, no puede ser que haya en el universo un par de conjuntos X y Y tales que X pertenezca a Y y Y pertenezca a X simultáneamente. Análogamente con si se trata de tres elementos, ¿no? La observación 3 decía, bueno, es análoga a esto, ¿no? Es imposible que en el universo haya un X que pertenezca a Y
al mismo tiempo ese y pertenezca a z y al mismo tiempo ese z pertenezca a x. No es posible porque con el conjunto x, y, z se viola el axioma de fundamentación porque este tiene por debajo a este tiene por debajo a este y este tiene por debajo a este. Este conjunto que está acá viola el axioma de fundamentación. En general tenemos entonces que en el universo es imposible tener un x0 que pertenezca a x1 y x1 pertenezca a x2 y etcétera, y xn que pertenezca a x0. No podemos tener ciclos, como decíamos hace rato, que x0 pertenezca a x1, que x1 pertenezca a x2, que x2 pertenezca a x3, etcétera, y luego que el último pertenezca otra vez al primero. Eso es imposible tenerlo en el universo si asumimos el axioma de fundamentación. Entonces el axioma de fundamentación evita ese tipo de situaciones, evita que x pertenezca a x y ese tipo de situaciones. No es que algo como esto sea malo en general, simplemente que los conjuntos que usualmente se ven en matemáticas no se comportan así. De hecho, en ciencias de la computación, en computación teórica, son útiles situaciones en las que tú tienes un conjunto X en el que X pertenece a sí mismo. Eso, fenómenos de este tipo en teoría de la computación, de hecho, no solamente es que están permitidos, sino que son útiles. Así que que X pertenezca a X o que haya un ciclo, eso no es que sea malo en sí, sino que no es usual en matemáticas. Y entonces con fundamentación simplemente se evita, no porque sea necesario, sino porque simplemente eso no ocurre en la matemática usual. No significa que eso sea malo. Hay teorías muy interesantes en las que se pueden dar situaciones como esta. X pertenece al mismo conjunto X. En teoría de la computación, en computación teórica, estos conjuntos son útiles, de hecho. Bien, vamos a dejar hasta aquí el tema del axioma de fundamentación por ahora. En este video vamos a dejarlo hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo